El título del sermón de esta mañana es Dios está escondido. Dios está escondido. Hace varios años atrás que tuve la oportunidad y el privilegio de ser invitado a predicar en el Ecuador. Específicamente yo estuve en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azores, predicando. Literalmente estuve predicando por 6 días, día y noche. Predicaba por la mañana, predicaba por la noche, y a veces durante el día nos pedían que trajéramos un estudio a los pastores, ¿verdad? Así que estuvimos envueltos en tantas cosas. Y cuando no estábamos haciendo predicación por la mañana y por la noche, entonces era durante el día que nos llevaban a distintas aldeas y barrios y poblados para orar por los enfermos, para ministrarle a los que no podían llegar hasta las campañas evangelísticas, ¿verdad? Entre las oportunidades que tuve se incluyeron invitaciones de ir a predicar a montes y cerros. Montes y cerros. Cerros que desde la ciudad, sus picos no se podían ver por las nubes tan espesas que los cubrían. Y no estoy hablando de neblina, estoy hablando de nubes. ¿Okay? La visión era impenetrable. No se podía ver. Y aunque la perspectiva de la ciudad reflejara que no había nada detrás de las nubes, pero la realidad es que sí había algo detrás de las nubes. Habían gentes, personas, habían iglesias, habían grupos de casas que se reúnen. Les diré que el viaje a la parte alta del cerro para ir a predicarle a un grupito pequeño, como de 100 personas, ¿verdad? Fue extremadamente interesante. Porque es que no tengo otra palabra. Especialmente viajando en un autobús por carreteras que no tenían barandas de precaución, con algunas áreas de la carretera había sufrido erosión. El hueco que había en la carretera, claro que el hueco está no al lado de la montaña, sino al lado del precipicio. Y como nosotros estamos viajando por el lado del precipicio, es interesante ver lo distinto que se ve 10,000 pies de altura desde la ciudad hacia arriba o estando arriba en un autobús mirando hacia abajo. La perspectiva cambia. Pienso que muchos de nosotros estamos en situaciones inesperadas. En lugares que nunca hubiéramos pensado que nos encontraríamos en este punto de nuestras vidas. Ya sea por situaciones de salud, situaciones de trabajo, situaciones económicas, nubes emocionales, nubes de depresión, nubes de pensamientos negativos, hasta de pensamientos suicidas. Romper con relaciones a largo plazo, soledad o simplemente decisiones que la vida te ha empujado a tomar por una razón u otra. Hay nubes que son nubes de dudas, nubes de sufrimiento, de decepción, de ataques del maligno. Tal vez parece que hay más días nublados en nuestros días que días soleados. Y tal vez tú no puedes ver lo que hay al otro lado de la nube. No sabes si es un precipicio que te va a llevar a la muerte o si vas a encontrar un nuevo camino que nunca había imaginado que ibas a estar en ese camino. ¿Qué te parece si te digo que al otro lado de todas esas nubes podemos ver claramente a Dios? Tal vez parezca ahora mismo en tu vida que Dios está escondido. Como dijera Job,
Voy hacia el oeste y allí no está. Voy hacia el este y no lo puedo encontrar. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur y está completamente oculto. Pero yo te digo en esta mañana, Dios no está escondido. Tus ojos no pueden ver a Dios, pero no quiere decir que Dios está escondido. La lectura bíblica dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay un término en latín que es Deus abscondirus, el Dios escondido. Este término pudiera ser simple y sencillamente filosófico en su presentación inicial, ¿verdad? Pero ese término de el Dios escondido es una experiencia que particularmente es dolorosa para aquellos que profesan tener fe en Dios. Porque el que no cree en Dios no ve ninguna diferencia. Pero los que creemos, muchas veces nuestra condición humana nos separa de la relación que tenemos que tener con Dios. Y cuando nos separamos, dejamos de verle. Y porque no le vemos, pensamos que Él se ha ido. Pero para aquellos que niegan la fe, esto lo que va a hacer simplemente es generar preguntas. O tal vez van a coger el título de este sermón para decir, tú ves, yo estaba en lo cierto. Hasta el mismo predicador lo dice, Dios está escondido. Pero eso no es de lo que yo estoy hablando. Las discusiones apologistas y las discusiones agnósticas han tenido discusiones que pueden ser hasta llegar al punto de ser agitadas, como también pueden ser violentas. Porque cada uno quiere defender su posición de que por qué es que cree en Dios o por qué es que niega la existencia de Dios. El matemático francés Pascal, que muchas veces he citado en otros sermones, dijo lo siguiente sobre el Dios escondido. Esto es lo que veo y lo que me preocupa. Miro por todos lados y solo veo oscuridad. En todas partes. La naturaleza no me presenta nada que no sea motivo de duda y de preocupación. Si no veía nada allí que revelara la divinidad de Dios, llegaría a una conclusión que es negativa. Pero si veía en todas partes los signos de un creador, entonces mi fe permanecería firme. Pero el ser humano, viendo demasiado lo negativo y muy poco que asegure su relación con Dios, llega a un estado que es digno de compasión. En vez de centralizarnos y decir, Dios, y ser honesto, no sé para dónde voy a ir desde ahora en adelante. Necesito que me ilumine, Señor. Háblame, guíame. Usa a alguien, usa tu palabra. Usa un mensaje. Pero necesito tu dirección. A través de cientos, si no miles de años, hemos oído sermones sobre las 7 palabras de Jesús mientras moría crucificado en la cruz.
Para mí, el mensaje de la cruz es el mensaje de todos los mensajes. De alguna manera u otra, yo voy a meter el mensaje de la cruz en mis mensajes. Porque ese es el centro de nuestras vidas. Todo vuelve a la cruz. Todo. Todo. Una de las palabras que Jesús dijo mientras agonizaba habían sido ya escritas en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y siempre oímos típicamente esa predicación en Semana Santa. Pero lo que yo nunca he oído es cuál fue la reacción del Padre al oír a su Hijo decirle, me has abandonado. La perspectiva cambia. La perspectiva cambia completamente. Porque nos dice en este sermón, esto fue lo que Jesús dijo, pero entonces, ¿cuál es la reacción del recipiente de las palabras de Jesús? Los que somos padres y madres, sabemos que cuando un hijo duele, nosotros dolemos también. Nos rompe el alma verlos sufrir. Nos hace sentir mal y nos hace hacernos incapacitados de poderlos ayudar. Porque por toda una vida, desde que nacieron, cuando lloraban, le metíamos un biberón para que se callara, comiera y se acostara a dormir. Resuelto el problema. Pero qué triste es ver a un hijo sufrir y que tú no tienes la habilidad ni la capacidad de ayudarlo. Pero sin embargo, no era que el padre no tenía ni la capacidad ni la habilidad de ayudarlo, era que había una justicia que se tenía que cumplir. Que si por un hombre entró el pecado en el mundo, por uno tenía que salir. Porque por miles de años ya Dios había tratado de tratar con ellos directamente. Y les decía, oye, yo no haría eso si yo fuera tú. Oye, vuélvete a mí. Hey, estoy aquí. ¿Te acuerdas? Yo, Dios, tú, pueblo. Usaba de todo. Profetas. Usó hasta esclavitud. Usó derrotas. Oye, pero volvían a lo mismo. Pero ya había una promesa que se había hecho en Génesis 3:15. Y había que cumplir esa promesa. Que el Hijo de Dios aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Jesús tenía que morir. No había opción. Ese era el plan, esa era la promesa y se tenía que cumplir. Jesús gritó esas palabras porque su naturaleza humana solo veía las nubes que lo estaban rodeando en ese momento. Él sabía cuál era el plan. Ya él lo sabía porque aún cuando estaba en Getsemaní, él le estaba rogando al Padre que no lo deje morir. Que no lo haga pasar por lo que él sabe que va a tener que pasar. Pero concluía con que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces nosotros estamos orándole al Señor y se nos olvida decir, si es tu voluntad? Si es tu voluntad. A través de toda la Biblia, tú pides. Y si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer.
Si está en su plan, Él lo va a hacer. ¿Que Él puede hacer milagros? Absolutamente. Absolutamente. Eso no lo dudamos. Pero está de parte de Él. No nuestra. La nuestra es pedir. Si Él decide hacerlo, es decisión de Él. Lo que pasa es que nos hemos creído que tenemos la autoridad de torcerle el brazo a Dios y hacer lo que haga, lo que nosotros le pedimos que haga. Y eso no es correcto. Nosotros no somos quienes para torcerle el brazo a Dios. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia que nosotros somos? Los rechazados. Por cuanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Eso es quien tú eres. Tú has sido destituido. Pero por la gracia de la cruz podemos ser llamados hijos de Dios. Amén. Como Jesús, hay momentos en nuestras vidas que todo lo que vemos parece llevar a la conclusión de que Dios está escondido. Y quizás debiéramos reconocer que el viaje de nuestra fe, el viaje que todos estamos pasando, va a ser uno que no siempre va a estar lleno de seguridad. Porque yo sé que mi viaje de fe no siempre está lleno de seguridad. Porque hay veces que tengo que decir, God, what do you want me to do? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No porque Dios sea un ser celestial, quiere decir que va a ser cambiante como nosotros. Porque Él es un Dios permanente. Cualquier incidente fuera de lo acostumbrado cambia todo. Hace noticias, porque no es la rutina. Fe. Déjame decirte esto y memoriza. Si algo te va a memorizar de este sermón, memorízate esto. Fe no es una sábana eléctrica para cubrirnos temporariamente del frío. Y que luego que ya estamos calientes, desecharla. Guardarla. Descartarla. La fe son dos pedazos de madera cruzados formando una cruz que nos promete una vida que nunca hubiéramos experimentado a menos que no confesáramos a Jesucristo como Salvador. Eso es fe. Eso es fe. Nuestra fe comenzó en medio de tinieblas. Cuando pensábamos que Dios estaba escondido. Andábamos en oscuridad y ahora pasamos a ver la luz de Jesús alumbrando nuestras vidas y nuestros caminos. Nunca esperes que la fe aclare todo en tu vida. Porque si lo esperas, te voy a decir cuál va a ser el resultado. Te vas a frustrar. Sí, pero yo sigo orando porque yo tengo fe. Ok, nadie dice que dejes de orar. Pero no siempre Dios va a decir sí. Hay veces que Dios va a decir no. No siempre Dios va a abrir una puerta. Hay puertas que tú esperas cruzar que Dios las va a cerrar. La fe requiere confianza en lo que no vemos. En lo que no vemos. La fe no requiere certeza de hechos para que crezca en ti. No lo requiere. Muchos confunden el pensamiento lógico humano con la fe. Si lo veo, si lo percibo, si lo palpo, si lo vivo, entonces mi fe crece. Pero eso no es la manera que eso funciona. La realidad es que la fe inspira
a creer, a buscar, a alcanzar y crecer. La fe no necesita el pensamiento, pero el pensamiento necesita la fe. Dios no siempre se va a revelar ni va a contestar tus peticiones de acuerdo a tu gusto, a tus condiciones o a tus circunstancias. Él no siempre la va a contestar. Y tal vez tú tienes a Dios de frente. Lo ves, puede estar a tu lado, puede estar detrás de ti. Pero no lo puedes ver porque tú permites que las nubes que te cubren no te dejen ver a Dios. Él está ahí. Él está ahí. Pero tú no lo ves. ¿Tú sabes por qué no lo ves? Porque tú quieres las contestaciones a tu gusto. Y vuelvo a lo que siempre digo. Es la sociedad microondas. Lo queremos ahora y a nuestro gusto. Tibio, caliente, frío, como a ti te guste. Cuando el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba correcto en su aserción. Nuestra ayuda y rescate no viene de lo que vemos o percibimos, sino que nuestra ayuda viene de quien creó lo que nosotros vemos y percibimos. Es de Dios. No es en los montes. No es en los cerros. Dios no está escondido. Por lo tanto, si Dios no está escondido, solamente queda una contestación. Tú no lo ves. El camino de Emaús es un relato de que los propios discípulos de Jesús no pudieron reconocer a Jesús estando con ellos. No reconocieron su voz, no reconocieron su caminar, no reconocieron su presencia, no reconocieron con la sabiduría con la que hablaba. Y no fue hasta después que cenaron con Él que ellos reconocieron que el mismo Cristo que había resucitado era el que estaba con ellos. Eso te deja saber a ti que tú puedes haber tenido una vida cristiana llena de logros, de victorias, pero cuando una nube cubre tu vida, tú no puedes ver a Jesús al lado tuyo, tú no puedes oír a Jesús al lado tuyo, y si Jesús se sienta contigo a comer, no lo entiendes tampoco. Porque dejas que la nube sea lo que tú puedas ver. Porque no lo podamos ver, no quiere decir que Él no está con nosotros. Él está caminando constantemente a través de todo tu destino. Durante los momentos difíciles, Él está ahí. Él está ahí para rodearte, para estar cerca de ti, para hablarte. Pero es que tú no reconoces su voz, porque lo único que ves es la nube. Él se ha revelado ahora. Y ahora a ti te toca descubrirle a Él.